nombre es Michelle Nicole López, soy estudiante de Tecnología en Regencia y Farmacia de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En el presente video vamos a dar a conocer la elaboración de práctica de laboratorio de primeros auxilios con base a la actuación de un evento traumático y la ayuda prestada de un primer correspondiente. Mi evento traumático se basa en una fractura abierta. Los materiales que vamos a utilizar son las compresas para detener la respectiva hemorragia de esta fractura. La simulación de la fractura la vamos a hacer con estas paletas. Para la simulación de la sangre y pintura roja, y para la inmovilización de la fractura vamos a utilizar el cartón. En este caso, la evaluación primaria se basa en identificar las situaciones de riesgo que basen al paciente. En este caso, la fractura se hizo en una caída de escalera en una casa hogar. Entonces, en este caso, no hay situaciones que corra peligro la vida del paciente. La evaluación secundaria se basa en examinar al paciente si con base a esa fractura o a esa caída, tuvo algunas lesiones en otras partes del cuerpo. En este caso también se basa en prestar la respectiva ayuda para la fractura abierta. Para esta acción, lo primero que se debe hacer es explicarle al paciente lo que se va a desarrollar, y también no se debe movilizar al paciente en caso de que la vida de él corra peligro. Por segundo, se debe hacer detener la hemorragia. Para este caso vamos a utilizar las compresas. Como vemos que es una fractura abierta, la detención de esta hemorragia se hace alrededor de ella. En este caso, si la hemorragia, si estas compresas se siguen manchando, no se debe retirar por ningún caso y se debe suprimir las mismas, se debe poner la otra compresa ahí mismo. En esta instancia vamos a inmovilizar la fractura. En este caso, como se hizo en la rodilla, para inmovilizar la fractura se debe utilizar el cartón. La inmovilización de la fractura, como ya sabemos que se puede observar que es en la rodilla, se debe sujetar la parte de arriba. Haciendo una presión en este momento para sujetar el cartón y hacer la inmovilización. Y también se debe hacer en la parte de abajo, sujetando como esta la piel. Después de haber hecho la respectiva inmovilización, si ya llega la ayuda necesitaria, que en este caso vendría siendo la ambulancia para ser trasladado el paciente a un hospital, finalizamos con esta primera atención de primer correspondiente. Los vendajes son procedimientos que tienen como objetivo con una venda vendar una parte lesionada, sea por quemaduras o heridas. En este caso vamos a explicar los 5 tipos de vendajes. El primer vendaje es el vendaje circular. Este consiste en dar entre 2 o 3 vueltas en la parte lesionada y se debe de tener en cuenta que las demás vueltas encajen con la primera parte, que sería la primera venda. El segundo tipo de vendaje es el vendaje en espiral. Este ayuda a sostener apósitos, gasas, entre otros, y también este vendaje se puede hacer en brazos, piernas o manos. En este caso lo vamos a hacer en el antebrazo. Este método consiste en dar 2 vueltas circulares como anclaje. Después se debe inclinar la venda en forma oblicua para que las demás vueltas de la venda encajen en forma espiral. También se debe de tener en cuenta que se debe coger la mitad de la anterior venda vendada para que siga dando la vuelta en espiral.
Al final del proceso de la lesión se debe de tener en cuenta también como al principio se debe finalizar con 2 vueltas circulares. El tercer vendaje es el vendaje en espiga. Este es similar al vendaje en espiral, pero a diferencia del vendaje espiral es que, bueno, como todo vendaje se debe hacer un anclaje de 2 vueltas circulares al inicio. Después de eso, este vendaje va en forma oblicua, pero en la parte de atrás va en forma recta y no terciada, para que así dé el anclaje de forma de espiga. Y en ese paso el vendaje se debe hacer de forma para abajo. Se debe hacer en forma para abajo para que quede en forma como de un cruce entre estas y de la forma de espiga, y así sucesivamente. Al final de esto también se debe hacer el cierre del anclaje, que son igualmente con 2 vueltas circulares. Listo. El cuarto vendaje es el vendaje en 8. Bueno, esta técnica se aplica en articulaciones, ya sea en el tobillo, en el codo, en la rodilla, entre otras. En este caso lo vamos a hacer en el codo. El método de esta se inicia con 2 vueltas circulares como anclaje. Se inicia con 2 vueltas circulares y después de esto se hace un cruce en 8. Un cruce de una vuelta en 8, dejando el área del codo expuesta. Al final también se puede terminar con 2 vendajes circulares. El último vendaje lo conocemos como vendaje recurrente. Este se hace especialmente para cabeza, dedos y muñones. En este caso, el vendaje lo vamos a aplicar en los muñones. El método de este consiste en dar 2 vueltas circulares en la muñeca. Después de esto, en la parte de atrás hacemos un pequeño cruce donde coja el tapamiento de los muñones. En la parte delantera hacemos el mismo proceso, el mismo cruce, lo sujetamos con unas vueltas circulares y adelante hacemos el tapamiento en forma diagonal. Y al final se termina con 2 vueltas circulares.